En el corazón de Sudamérica existe un lugar donde la vida parece haber decidido romper todas las reglas de la apariencia. La Amazonía. Un territorio inmenso cubierto por millones de árboles, ríos interminables y una diversidad de especies que supera cualquier otro bosque tropical del planeta. Aquí, entre sombras profundas y una vegetación casi infinita, ocurre algo extraordinario. El color aparece en todas partes. Pero no solo en las flores. No solo en los frutos. También en las alas de algunas de las aves más impresionantes de la Tierra. En medio de la selva puede aparecer un destello azul intenso cruzando los árboles. Un rojo brillante escondido entre las hojas. Un amarillo imposible iluminando la oscuridad del bosque. Son aves que parecen creadas por un artista, pero sus colores tienen una función mucho más importante que simplemente llamar la atención. Algunas utilizan sus plumas para comunicarse. Otras para atraer una pareja. Muchas dependen de sus colores para reconocerse dentro de un mundo donde millones de sonidos y movimientos ocurren al mismo tiempo. El guacamayo jacinto, con su enorme cuerpo azul profundo, representa uno de los espectáculos más impresionantes del Amazonas. El tucán arcoíris, con su enorme pico lleno de colores, parece una criatura diseñada para destacar entre las ramas. El gallito de las rocas, oculto en los bosques húmedos, realiza increíbles exhibiciones donde los machos muestran su brillante plumaje para conquistar a las hembras. Y los pequeños colibríes convierten sus cuerpos en auténticas joyas vivientes, reflejando la luz mientras permanecen suspendidos en el aire. Pero detrás de cada color existe una historia de supervivencia. En la selva amazónica, donde la luz apenas llega al suelo, destacar puede parecer peligroso. Sin embargo, para muchas aves, los colores son una herramienta esencial. Sirven para encontrar pareja, defender territorios, advertir, confundir y sobrevivir. Cada tono tiene un origen. Cada pluma es el resultado de millones de años de evolución. Algunos colores provienen de pigmentos obtenidos a través de la alimentación. Otros aparecen gracias a estructuras microscópicas capaces de reflejar la luz de una manera única. En este documental de Avenexus viajaremos por los bosques más profundos del Amazonas para descubrir las aves más coloridas del planeta. Conoceremos especies gigantes y diminutas. Aves que parecen flores con alas. Criaturas que transforman la selva en un espectáculo de colores imposibles. Porque la Amazonía no solo es el reino de los grandes depredadores y los animales ocultos entre las sombras. También es un lugar donde la naturaleza decidió pintar con sus propios colores. Y entre millones de árboles, algunas de las obras de arte más increíbles de la Tierra aprendieron a volar. Guacamayo jacinto, el gigante azul de la Amazonía. En las profundidades de Sudamérica existe un ave que parece haber sido pintada con los colores más intensos de la naturaleza. Cuando vuela sobre la selva, no pasa desapercibida. Su enorme silueta azul atraviesa el cielo entre árboles gigantes. Un destello brillante aparece entre las copas. Y por unos segundos, la inmensa Amazonía parece detenerse para observarlo. Es el guacamayo jacinto, Anodorhynchus jacintinus. Uno de los loros más grandes y espectaculares del planeta. Su plumaje azul intenso es su característica más reconocible. Bajo la luz del sol, sus plumas pueden adquirir tonalidades que van desde un azul profundo hasta reflejos violetas, creando una apariencia que parece imposible dentro de un bosque donde predominan los verdes y marrones. Pero su belleza no es solamente una cuestión estética. Cada característica de este animal está relacionada con una forma de vida perfectamente adaptada a los ambientes tropicales. Uno de sus elementos más impresionantes es su enorme pico. Negro, curvado y extremadamente fuerte. Para un ave común, muchas semillas representarían un alimento imposible de abrir. Pero el guacamayo jacinto posee una fuerza capaz de romper algunas de las cáscaras más resistentes del bosque.
Uno de sus alimentos principales son las nueces de diferentes palmeras, especialmente aquellas con cubiertas extremadamente duras. Mientras otros animales pueden ignorar estos recursos, el guacamayo tiene una herramienta diseñada para aprovecharlos. Su pico funciona como una auténtica máquina de romper semillas. Pero su relación con las palmeras va mucho más allá de la alimentación. Al consumir frutos y desplazarse por grandes distancias, participa en la dispersión de semillas, ayudando a mantener la dinámica de los ecosistemas donde vive. En la naturaleza amazónica, cada especie cumple una función. Y una ave que parece simplemente buscar alimento puede estar ayudando a construir el futuro del bosque. Los guacamayos jacinto suelen vivir en parejas o pequeños grupos familiares. Su inteligencia y comportamiento social son características fundamentales. Se comunican constantemente mediante sonidos fuertes que pueden escucharse a grandes distancias dentro de la selva. Esto resulta necesario en un ambiente donde encontrar a otros individuos entre millones de árboles puede ser un enorme desafío. También forman vínculos muy fuertes con sus parejas. Muchas parejas permanecen juntas durante largos periodos y trabajan en conjunto para criar a sus polluelos. Pero detrás de esta impresionante historia existe una amenaza. Durante décadas, la captura ilegal para el comercio de mascotas y la pérdida de hábitat redujeron sus poblaciones. La desaparición de grandes árboles donde pueden construir sus nidos afecta directamente su reproducción, ya que estas aves necesitan cavidades específicas para criar. El guacamayo jacinto demuestra algo extraordinario. Los colores más increíbles de la naturaleza no aparecen por casualidad. Son el resultado de millones de años de adaptación. Un pico capaz de romper los alimentos más difíciles. Un cuerpo diseñado para volar largas distancias. Una inteligencia necesaria para vivir en comunidad. Y unas alas azules que convierten la selva amazónica en un escenario único. Cuando un guacamayo jacinto cruza sobre el bosque tropical, no estamos viendo simplemente un loro gigante. Estamos observando una de las mayores obras de arte creadas por la evolución. Porque en el Amazonas, hasta el cielo tiene color azul. Tucán arcoíris, el ave del Amazonas con un pico de colores imposibles. En las profundidades de la selva amazónica existe un ave que parece llevar un arcoíris en su propio rostro. Entre las hojas verdes aparece una silueta negra. Un movimiento rápido entre las ramas. Y de repente surge un enorme pico lleno de colores brillantes que parece demasiado grande para su cuerpo. Es el tucán arcoíris, Ramphastos sulphuretus. Una de las aves más reconocidas y espectaculares de los bosques tropicales de América. Su característica más llamativa es, sin duda, su pico. Grande, ligero y cubierto de una combinación extraordinaria de colores, amarillo intenso, naranja, rojo, azul y tonos verdes que cambian dependiendo de la luz. Durante mucho tiempo, este enorme pico fue considerado simplemente una característica visual impresionante. Pero en realidad cumple varias funciones esenciales para la supervivencia. Una de ellas está relacionada con la alimentación. El tucán arcoíris es principalmente frugívoro, lo que significa que gran parte de su dieta está formada por frutas. En la selva amazónica, muchas de ellas se encuentran en ramas delgadas y alejadas del tronco principal. Un animal pesado tendría dificultades para llegar hasta ellas. Pero el tucán posee una solución perfecta. Su pico largo le permite alcanzar frutos situados en lugares donde su cuerpo no podría llegar. Se estira. Inclina la cabeza. Y utiliza la punta del pico para recoger alimento con una precisión sorprendente. Después lanza el fruto hacia atrás con un movimiento rápido y lo traga completo. Pero este pico gigante tiene otra función todavía más interesante. Los colores intensos pueden ayudar en la comunicación entre individuos. En un bosque donde miles de especies comparten el mismo espacio, reconocer rápidamente a un miembro de la propia especie puede ser fundamental.
El pico también puede participar en comportamientos sociales, como exhibiciones entre parejas o interacciones dentro del grupo. A pesar de su apariencia llamativa, el tucán no es un ave lenta. Se mueve con agilidad entre las copas de los árboles. Salta de rama en rama. Realiza vuelos cortos entre diferentes zonas del bosque. Y utiliza la estructura de la selva como una enorme red de caminos. Pero existe una característica todavía más importante. El tucán ayuda a mantener vivo el bosque. Al consumir frutas y desplazarse grandes distancias, puede transportar semillas hacia nuevas áreas. Muchas plantas amazónicas dependen de animales como él para expandirse. Una fruta consumida en un lugar puede convertirse, con el tiempo, en un nuevo árbol creciendo a kilómetros de distancia. Sin embargo, la belleza del tucán arcoíris también lo ha convertido en una especie vulnerable. La destrucción de los bosques reduce los árboles donde encuentra alimento y refugio. Además, su apariencia llamativa ha provocado que algunas personas intenten capturarlo ilegalmente. Pero un tucán pertenece a la selva, a las ramas, a los sonidos del bosque, no a una jaula. Cuando un tucán arcoíris aparece entre la vegetación amazónica, parece una criatura creada para demostrar hasta dónde puede llegar la imaginación de la naturaleza. Su cuerpo oscuro contrasta con un pico que parece pintado a mano. Y cada vuelo recuerda que la Amazonía no solo es un lugar de supervivencia. También es un lugar donde la evolución creó auténticas obras de arte. Porque en la selva más grande del planeta, algunas aves no llevan colores en sus plumas. Los llevan en su propia identidad. Gallito de las rocas, el ave naranja que convierte la selva en un escenario. En las profundidades de los bosques húmedos del Amazonas existe un lugar donde la oscuridad de la selva se transforma en un espectáculo de colores. Entre rocas cubiertas de musgo, cascadas escondidas y paredes húmedas rodeadas de vegetación, aparece una de las aves más llamativas de Sudamérica. Un destello naranja intenso atraviesa la sombra. Una cresta enorme cubre parte de su cabeza. Y un grupo de machos comienza una de las exhibiciones más sorprendentes del mundo de las aves. Es el gallito de las rocas andino, Rupicola peruvianus, una especie famosa por su increíble apariencia y por sus extraordinarios rituales de cortejo. Habita principalmente en bosques nublados de la región andina amazónica, donde la humedad constante crea uno de los ecosistemas más ricos del planeta. A diferencia de muchas aves que viven en las partes más iluminadas del bosque, el gallito de las rocas prefiere zonas profundas, especialmente cerca de barrancos, quebradas y formaciones rocosas. Su apariencia es imposible de ignorar. El macho posee un plumaje de color naranja brillante, alas oscuras y una gran cresta redondeada que cubre parcialmente su cabeza. En medio del bosque verde, parece una llama moviéndose entre las sombras. Pero esos colores tienen una razón. En la naturaleza, mostrar una apariencia tan llamativa puede parecer peligroso. Un animal brillante podría ser más fácil de detectar por los depredadores. Sin embargo, para el gallito de las rocas, la prioridad durante la reproducción es otra. Ser elegido por una pareja. Los machos se reúnen en lugares conocidos como leks, zonas donde varios individuos realizan exhibiciones frente a las hembras. Allí comienza el espectáculo. Saltan. Mueven las alas. Inclinan el cuerpo. Realizan movimientos rápidos y coordinados. Y utilizan sus colores intensos para demostrar su condición física. Las hembras observan cuidadosamente. No todos los machos tienen el mismo éxito. La combinación entre apariencia, comportamiento y habilidad puede determinar quién consigue reproducirse. Después del apareamiento, la hembra construye el nido utilizando materiales naturales como barro, fibras y restos vegetales, generalmente en paredes rocosas protegidas dentro del bosque. Mientras el macho invierte gran parte de su energía en la exhibición, la hembra asume la mayor parte del cuidado de los huevos y las crías. Pero el mundo del gallito de las rocas depende completamente del bosque.
La pérdida de vegetación, la fragmentación del hábitat y la transformación de los bosques nublados pueden afectar los lugares donde encuentra alimento, refugio y espacios para reproducirse. Esta ave se alimenta principalmente de frutos, participando también en la dispersión de semillas y ayudando al funcionamiento del ecosistema. Cuando un gallito de las rocas aparece entre la niebla de la selva amazónica, parece más una criatura fantástica que un animal real. Su color, su cresta, su danza, todo parece diseñado para llamar la atención. Pero detrás de esa belleza existe una historia de evolución, competencia y adaptación. El gallito de las rocas demuestra que en la Amazonía los colores no solo decoran la naturaleza, también cuentan historias. Porque entre las sombras del bosque, hay aves que no necesitan esconderse para sobrevivir. Necesitan brillar. Colibrí pico espada, el ave que desafió los límites de la evolución. En las montañas cubiertas por bosques húmedos de la Amazonía existe un pequeño explorador que parece llevar una herramienta diseñada específicamente para una misión imposible. Su cuerpo es diminuto. Sus alas pueden moverse cientos de veces por segundo. Y frente a su rostro aparece una característica que rompe todas las proporciones conocidas entre las aves. Un pico más largo que todo su cuerpo. Es el colibrí pico espada, Encifera, una de las aves más sorprendentes de los Andes tropicales y uno de los ejemplos más extremos de adaptación entre los colibríes. Su enorme pico puede superar incluso la longitud de su propio cuerpo, convirtiéndolo en una herramienta especializada para alcanzar un recurso que pocas otras aves pueden aprovechar. Las flores más profundas. En los bosques montañosos de Sudamérica existen plantas con corolas extremadamente largas y estrechas. Para muchos animales, el néctar que contienen está completamente fuera de alcance. Pero el colibrí pico espada evolucionó junto con estas flores. Su pico funciona como una llave perfecta. Se introduce en la estructura floral. Alcanza el néctar escondido en el fondo. Y permite que el ave obtenga energía de una fuente de alimento reservada para casi ningún otro visitante. Pero esta relación es todavía más interesante. Mientras el colibrí se alimenta, su cabeza entra en contacto con las estructuras reproductivas de la flor. El polen queda adherido a su cuerpo. Después, cuando visita otra planta, puede transportarlo y favorecer la reproducción de la especie vegetal. La evolución creó una conexión extraordinaria. Una flor desarrolló una forma difícil de alcanzar. Y un ave desarrolló la herramienta exacta para aprovecharla. El vuelo del colibrí pico espada también es una maravilla. Como todos los colibríes, puede mantenerse suspendido en el aire gracias al movimiento extremadamente rápido de sus alas. Esto le permite permanecer frente a una flor mientras utiliza su largo pico para alimentarse. Pero tener una adaptación tan especializada también implica desafíos. Un pico tan largo puede ser una ventaja en determinados ambientes, pero también requiere movimientos precisos y limita algunas actividades que otras aves realizan con mayor facilidad. Además, depende de ecosistemas donde existan las plantas adecuadas. La pérdida de bosques y la transformación de los hábitats de montaña pueden afectar esta delicada relación entre ave y planta. Cuando un colibrí pico espada aparece entre las flores de la selva amazónica y sus montañas cercanas, parece desafiar las reglas de la naturaleza. Un ave pequeña. Un pico gigantesco. Una estrategia creada durante millones de años. El colibrí pico espada demuestra que la evolución no siempre busca hacer animales más fuertes o más grandes. A veces crea algo mucho más preciso. La herramienta perfecta para alcanzar un alimento que parecía imposible. Guacamayo azul amarillo, el arcoíris volador de la Amazonía. En las profundidades de la selva amazónica existe un ave que parece reunir en su cuerpo algunos de los colores más representativos del bosque tropical. El azul del cielo, el amarillo del sol y el verde de la vegetación que la rodea. Cuando un grupo de estas aves cruza sobre los árboles gigantes de la Amazonía,
Sus colores destacan incluso en medio de uno de los ambientes más llenos de vida del planeta. Es el guacamayo azul amarillo, Ara ararauna, uno de los loros más conocidos y espectaculares de Sudamérica. Su apariencia es imposible de confundir. La parte superior de su cuerpo presenta un azul intenso que cubre sus alas y espalda, mientras que el pecho y la zona inferior muestran un amarillo brillante. Su rostro tiene líneas oscuras alrededor de los ojos y una expresión característica que parece cambiar constantemente cuando se comunica. Pero detrás de sus colores existe una combinación extraordinaria de inteligencia, fuerza y adaptación. El guacamayo azul amarillo vive principalmente en bosques tropicales, zonas cercanas a ríos y áreas donde existen grandes árboles capaces de ofrecer alimento y refugio. Su vida transcurre principalmente entre las copas. Allí busca frutos, semillas, nueces y otros recursos que encuentra en diferentes épocas del año. Su poderoso pico es una herramienta fundamental. Puede romper semillas resistentes que muchas otras especies no pueden aprovechar. Abre frutos con una precisión sorprendente. Y utiliza sus patas como si fueran pequeñas manos, sujetando el alimento mientras lo manipula con el pico. Esta coordinación demuestra una de las características más impresionantes de los loros: su inteligencia. Los guacamayos poseen una gran capacidad de aprendizaje. Pueden reconocer individuos, memorizar rutas dentro del bosque y comunicarse mediante una amplia variedad de sonidos. En la selva amazónica, donde encontrar pareja y mantenerse conectado dentro de un grupo puede ser complicado, la comunicación es esencial. Estas aves suelen formar parejas fuertes y pueden permanecer juntas durante muchos años. Vuelan, se alimentan y buscan refugio en conjunto, creando vínculos sociales muy importantes para su supervivencia. Además, cumplen una función fundamental dentro del ecosistema. Al consumir frutos y desplazarse grandes distancias, ayudan a transportar semillas hacia nuevos lugares. De esta manera, un vuelo que parece simplemente un movimiento entre árboles puede contribuir a la regeneración del bosque. Pero sus colores también han sido una de sus mayores amenazas. Durante mucho tiempo, la belleza del guacamayo azul amarillo provocó que fuera capturado ilegalmente para el comercio de mascotas. La pérdida de bosques y la desaparición de árboles antiguos donde puede reproducirse también afectan sus poblaciones. La Amazonía necesita grandes árboles. Y los guacamayos necesitan esa selva para continuar existiendo. Cuando un guacamayo azul amarillo atraviesa el cielo verde del Amazonas, parece una pintura en movimiento. Una combinación perfecta entre fuerza, inteligencia y belleza. No es solamente un ave colorida. Es una pieza fundamental de un ecosistema donde cada especie tiene una función. El guacamayo azul amarillo demuestra que en la naturaleza los colores más llamativos no son una simple decoración. Son parte de una historia de millones de años de evolución. Porque en la selva amazónica, hasta el arco iris aprendió a volar. Tangará paraíso, el ave que parece una joya viviente del Amazonas. En las profundidades de la selva amazónica existe un pequeño pájaro que parece desafiar las reglas de los colores naturales. No tiene el tamaño de un guacamayo. No posee un pico gigantesco. No domina los cielos como un águila. Pero cuando aparece entre las hojas verdes del bosque, su apariencia puede detener la mirada de cualquier observador. Una combinación de azul intenso, verde brillante, rojo profundo y tonos oscuros que parecen cambiar con la luz. Es la Tangará paraíso, Tangará chilensis, una de las aves más coloridas y espectaculares de la Amazonía. Habita principalmente en los bosques tropicales de Sudamérica, donde se desplaza entre las copas de los árboles buscando alimento y recorriendo un mundo lleno de sonidos, sombras y movimientos constantes. Su plumaje es una auténtica obra de arte. El cuerpo combina diferentes tonalidades que parecen pintadas una sobre otra. La cabeza puede presentar colores azulados y verdosos, mientras que algunas zonas muestran tonos rojizos o amarillos que resaltan entre la vegetación.
En un ambiente donde millones de hojas compiten por la luz, esta pequeña ave parece llevar un fragmento del propio bosque sobre sus plumas. Pero sus colores no existen únicamente para sorprendernos. En las aves, el plumaje puede tener funciones relacionadas con la comunicación, el reconocimiento entre individuos y la selección de pareja. Un macho con colores intensos puede transmitir señales sobre su condición física y su capacidad para sobrevivir dentro de un ecosistema exigente. La alimentación de la tangará paraíso también está relacionada con la riqueza de la selva. Consume principalmente frutos pequeños, especialmente aquellos producidos por árboles y plantas tropicales. También puede complementar su dieta con insectos y otros pequeños organismos. Al moverse constantemente entre diferentes árboles, contribuye a transportar semillas y participa en uno de los procesos más importantes del bosque amazónico: la renovación de la vegetación. Una fruta consumida en una zona puede terminar ayudando a que una nueva planta crezca lejos del lugar original. Así, un pequeño vuelo entre ramas puede tener consecuencias enormes para todo el ecosistema. Pero vivir en una selva tan compleja también tiene riesgos. La deforestación y la fragmentación del bosque reducen los espacios donde estas aves pueden encontrar alimento y refugio. Aunque la tangará paraíso es pequeña, depende de un mundo enorme. Necesita árboles. Necesita frutos. Necesita una selva conectada. Cuando una tangará paraíso aparece entre las copas verdes del Amazonas, parece una pequeña joya moviéndose entre las hojas. Su tamaño puede engañar. Porque detrás de sus colores existe una historia de adaptación, supervivencia y millones de años de evolución. La tangará paraíso demuestra que la naturaleza no necesita crear animales gigantes para sorprendernos. A veces basta una criatura diminuta, con suficientes colores para convertir una rama de la selva en una obra de arte. Porque en la Amazonía, algunas de las joyas más valiosas no están escondidas bajo tierra. Están volando entre los árboles. Poto gigante, el maestro del camuflaje de la Amazonía. En las selvas tropicales de Sudamérica existe un ave que parece haber encontrado una manera perfecta de desaparecer. No necesita colores brillantes. No necesita volar a gran velocidad. No necesita esconderse detrás de grandes árboles. Su estrategia es mucho más sorprendente: hacer que todos crean que no está allí. Es el poto gigante, Nyctibius grandis. Una de las aves con el camuflaje más impresionante de los bosques amazónicos. Durante el día permanece inmóvil sobre una rama. Su cuerpo adopta una postura rígida. Su plumaje presenta tonos marrones, grises y blancos que imitan perfectamente la textura de la corteza de los árboles. A simple vista, parece simplemente una extensión de la rama. Un pedazo de madera. Una parte más del bosque. Y esa ilusión puede ser la diferencia entre sobrevivir o convertirse en alimento para otro depredador. La Amazonía es un lugar donde esconderse puede ser tan importante como cazar. Durante millones de años, muchas especies desarrollaron estrategias para pasar desapercibidas. Pero el poto gigante llevó esta habilidad a un nivel extraordinario. Cuando siente peligro, permanece completamente quieto. No corre. No vuela. No intenta escapar. Confía en que su apariencia engañará al observador. Incluso sus ojos están adaptados para mantener una vigilancia constante mientras permanece inmóvil. Puede cerrar parcialmente los párpados y continuar observando lo que ocurre a su alrededor sin revelar fácilmente su presencia. Pero cuando llega la noche, la historia cambia. El poto gigante abandona su papel de estatua y se convierte en un cazador nocturno. Aprovechando su excelente visión y su vuelo silencioso, sale en busca de insectos grandes. Su enorme boca es una de sus herramientas más importantes. Aunque su pico parece pequeño cuando está cerrado, al abrirlo revela una abertura sorprendentemente amplia capaz de capturar polillas, escarabajos y otros insectos voladores. Se coloca en una rama elevada. Observa la oscuridad.
y cuando detecta movimiento, realiza un vuelo rápido para atrapar a su presa. Después regresa a su posición de vigilancia. Esta combinación de paciencia durante el día y precisión durante la noche lo convierte en una de las aves más misteriosas del Amazonas. Su reproducción también tiene una característica particular. En lugar de construir un nido elaborado, suele colocar un único huevo directamente sobre una rama o superficie natural adecuada, confiando nuevamente en el camuflaje para protegerlo. Todo en su vida gira alrededor de una misma estrategia: pasar desapercibido. Cuando un potó gigante permanece inmóvil entre los árboles amazónicos, representa una de las grandes lecciones de la evolución. No siempre gana quien tiene los colores más llamativos. No siempre sobrevive quien es más fuerte. A veces la mejor defensa es convertirse en parte del paisaje. El potó gigante demuestra que la selva amazónica está llena de criaturas que no necesitan dominar el entorno. Algunas simplemente aprendieron a desaparecer dentro de él. Porque en el bosque más grande del planeta, la criatura más difícil de encontrar puede ser también una de las más fascinantes. Después de recorrer las profundidades de la Amazonía, queda claro que este bosque no solo es el hogar de enormes árboles, ríos interminables y criaturas ocultas entre las sombras. También es un lugar donde la evolución creó algunas de las aves más sorprendentes del planeta. Aquí, cada color cuenta una historia. El guacamayo jacinto nos mostró que el azul más intenso de la selva no solo representa belleza, sino también fuerza, inteligencia y una adaptación perfecta para aprovechar los alimentos más difíciles. El tucán arcoíris reveló que un pico enorme puede convertirse en una herramienta especializada para alcanzar frutos escondidos y ayudar a mantener vivo el bosque transportando semillas. El gallito de las rocas demostró que los colores pueden convertirse en un lenguaje. Sus increíbles danzas y su brillante plumaje son el resultado de millones de años de evolución dedicados a la comunicación y la reproducción. El colibrí pico espada llevó la adaptación hasta un extremo sorprendente, desarrollando una herramienta natural capaz de alcanzar flores que parecen inaccesibles para cualquier otra criatura. El guacamayo azul amarillo recordó que detrás de los colores más llamativos también existe inteligencia, vínculos familiares y una relación profunda con el ecosistema amazónico. La tangará paraíso mostró que incluso las aves más pequeñas pueden convertirse en auténticas joyas vivientes mientras participan silenciosamente en la renovación del bosque. Y el potó gigante reveló la otra cara de la selva, un mundo donde no siempre gana quien más destaca, sino quien aprende a desaparecer. Cada una de estas aves representa una respuesta diferente al mismo desafío: sobrevivir en uno de los ambientes más complejos del planeta. En la Amazonía, los colores no son simplemente decoración. Son señales. Son herramientas. Son estrategias. Algunos ayudan a encontrar pareja. Otros permiten comunicarse. Algunos sirven para confundirse con el entorno. Y todos son el resultado de una historia evolutiva que comenzó millones de años atrás. Pero estos colores también dependen de un elemento fundamental: la existencia del bosque. Cuando desaparecen los árboles, no solo se pierde un paisaje verde. También desaparecen los frutos, los refugios, los lugares de reproducción y las complejas relaciones que permiten que estas aves continúen existiendo. La Amazonía es mucho más que una selva. Es un enorme escenario donde cada especie cumple una función. Y entre sus millones de ramas vuelan algunas de las criaturas más hermosas que la naturaleza ha creado. Porque en el bosque más grande del mundo, los colores no están solamente en las flores. También están en las alas. Y mientras la Amazonía siga viva, seguirá existiendo un cielo lleno de colores imposibles. Si quieres seguir descubriendo las criaturas más extraordinarias del planeta, acompáñanos en Ave Nexus, donde la naturaleza todavía guarda historias que parecen imposibles.